Ahora sí, muchas gracias, muy bienvenidos. Damos inicio a las 15:10 horas a este consejo extraordinario. Agradecer a los concejales por su asistencia. Estamos transmitiendo además por las plataformas correspondientes a la municipalidad. Don Jorge. Alcaldesa, el tema a tratar específicamente que fue citado al Consejo corresponde al servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios urbanos y rurales de la comuna de Melipilla. CERPLAC, ¿quién toma la palabra? Como introducción tenemos hoy día solo un punto de tabla, lo vamos a desarrollar hasta que sea necesario, no ponemos una hora límite, ¿cierto? No, Sí. no hay establecido una hora límite, sino que hasta que se resuelva. Sin hora de término, así se llama técnicamente. Y nos acompañan hoy día el equipo completo de la unidad o de la Dirección de Secretaría de Planificación, encabezados por su director y acompañados atrás en la testera de los directores por todos los profesionales CECPLAC. Y también nos acompaña el director de control, que yo también le pedí que asistiera. El director jurídico, el administrador y quien les habla. Tenemos el director de gestión ambiental también. Por ahí no lo veía. Ahí está Florencio, bienvenido. Tenemos solamente un punto que nos hemos visto en la obligación de poner este día, esta fecha, porque tenemos un calendario muy acotado. Cuando asumimos esta administración ya sabíamos que venían plazos encima y sabíamos que venía una cuenta regresiva respecto de un servicio crítico de cualquier comuna. Esto no tiene que ver conmigo, podría ser cualquier persona la que esté acá, tiene que ver con la continuidad de un servicio crítico de una comuna y hoy día nos toca ver y analizar lo de nuestra comuna porque tenemos además un deadline que es una fecha tope que es el 4 de noviembre menos los 30 días anteriores, el 4 de octubre. Este tema ingresa a toma de razón de la Contraloría lo antes posible a fin de que podamos tener la resolución de la Contralora antes del 4 de octubre. O sea, estamos en los plazos muy acotados. Quisiera ser muy precisa respecto de que este calendario ha sido muy exigente, no solo para los profesionales CECPLAC, sino que también para todos los que han participado de una u otra manera, porque estamos con un cronograma que ha sido bien exigente y que termina el 4 de noviembre con la eventual instalación de una nueva empresa y que además nos permite que una comuna como esta, que supera los 100.000 habitantes, no se vea desprovista ningún día de una emergencia sanitaria o de un servicio no continuado. Así que, sin más, doy la palabra al equipo CECPLAC, que está encabezado por su director, pero cuya exposición de este punto lo realizará la profesional Claudia Chihuay, abogada encargada hoy de los temas licitatorios. Claudia. Buenas tardes, alcaldesa, concejales, directores presentes. Para comenzar esta presentación, en primer lugar, lo que vamos a conocer es una presentación realizada por el profesional de CECPLAC, Fernando Godoy, respecto de las principales características del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios desde el año 2025, que es lo que será sometido a su votación el día de hoy. Buenas tardes, alcaldesa, concejales, directores y a toda la comunidad que nos ve a través de las redes sociales. Como mencionaba mi compañera Claudia, yo voy a presentar algunas de las características técnicas de... Fernando, quizás acércate un poco más el micrófono para que se escuche mejor y preséntate. Tú eres profesional de la CECPLAC, geógrafo. Sí, Fernando Godoy, geógrafo de CECPLAC. Les voy a dar cuenta de las principales características del servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, servicio que va a empezar el 5 de noviembre de este año. ¿Cuáles son las principales características e innovaciones del nuevo contrato 2025? Principalmente son los 21 camiones, de los cuales uno será para el servicio de contenedores y un camión pequeño 4x4 de 6,1 metros cúbicos. Esto va a ser para el sector de Huilco, que es un sector de alta pendiente con pasajes estrechos, donde va a permitir un servicio más eficiente del servicio. También vamos a tener un personal compuesto por 85 personas, principalmente una cuadrilla de 4 personas, donde va a estar el chofer, más 3 peonetas,
y para el camión más pequeño va a ser un chofer más los 2 peonetas. Esto nos va a permitir mejora en el servicio de recolección que incluye nuevas áreas, más rutas, más población comunal y mayor cantidad de residuos, especialmente en el sector norponiente, que es el sector más denso, y en el sector norte urbano de Melipilla urbano. También vamos a tener una nueva base de operaciones que va a estar alejada del sector residencial, como pasa actualmente donde está en Alfonso Suárez. Y vamos a tener nuevas infracciones a contenedores comunitarios y disposición al relleno sanitario. Como les mencionaba al principio, este servicio va a iniciar el 5 de noviembre de este año. Siguiente, por favor. En cuanto a la cobertura y frecuencia del nuevo servicio, nosotros vamos a tener 25 unidades territoriales, 21 camiones para 25 rutas urbanas y rurales y contenedores metálicos. Como ustedes pueden ver en la lámina, vamos a tener una frecuencia que va a ir variando entre esos días. En el sector norponiente va a aumentar de 3 a 4, en algunos sectores del sector rural de 2 a 3 y se mantiene la frecuencia del microcentro. Otro factor importante es que el servicio de recolección se ajusta desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, lo que va a permitir que el camión pase a una hora más estimada, a diferencia de que hoy día pasa en la mañana, pasa a mediodía, pasa en la tarde. Siguiente, por favor. Bueno, como ustedes pueden ver en la lámina, en la parte izquierda tenemos la sectorización urbana y rural, y en el sector derecho está la sectorización urbana, donde tiene asignado un nombre conocido como la villa o población más característica de ese sector. Siguiente. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de rutas donde se le entrega la licitación a los oferentes, por ejemplo, la ruta de Mayerauco, la ruta de Puangue, y así con todas las sectorizaciones. ¿Sí? Bueno, en cuanto al equipamiento vehicular y el servicio complementario, vamos a tener una estructura de la flota que es un camión tipo A, que es el de 19 metros cúbicos, un camión tipo B, que también es de 19 metros cúbicos, pero para el servicio de contenedores, y un camión tipo C, que es el camión pequeño 4x4. Este camión 4x4 va a ser de 6,1 metros cúbicos, que va a ser un camión más pequeño. Ahí hay una imagen que es para el sector de Huilco, que es un sector con pasaje más estrecho, con mayor pendiente, y actualmente el camión no pasa, entonces se tiene que juntar la basura en ciertos puntos. Van a ser caja compactadora nueva de 19 metros cúbicos, y también la nueva empresa se tendrá que hacer cargo de instalar y mantener 120 contenedores metálicos de 1.000 o 1.500 litros de capacidad. Sí. Bueno, acá hay 3 imágenes, principalmente el camión de 19 metros cúbicos, que es lo que ya todos conocemos, lo que vemos en las calles actualmente. El camión pequeño, que se va a incorporar al sector de Huilco, y los contenedores metálicos. Bueno, en cuanto a la dotación de personal, nosotros vamos a tener una estructura que se va a componer del jefe de servicio, del supervisor, conductores y principalmente auxiliares para el camión tipo A, que va a ser el camión grande, donde va a haber un chofer y 3 peonetas. A diferencia de hoy día, que tenemos solamente 2 peonetas, lo cual que hace que el servicio sea un poco más ineficiente. Bueno, tenemos el camión tipo A, el B y el C, y eso nos va a permitir el aumento de la cuadrilla, permitirá un aumento de eficiencia y recolección de los residuos, especialmente en las zonas que son más densas o más complejas actualmente por una trama vial más pequeña. Siguiente. En cuanto a las multas, se mantienen las mismas multas que están en el contrato actual, pero se agregan 2 acápites nuevos, que es la de eficiencia operativa relativa al servicio de contenedores comunitarios y las operativas relativas al relleno sanitario y o vertedero municipal. Cabe destacar que las multas que se mantienen aumentan de UTM, por ejemplo, algunas que son de 10 UTM aumentan a 30 o 40 o 50. Eso pasa con todas las multas que actualmente están, que van a aumentar, y además se agregan las multas de estos 2 acápites nuevos. Sí. Otros aspectos relevantes, bueno, como les mencionaba al principio, la base de operaciones deja de operar en el sector residencial donde está actualmente en Alfonso Suárez. Se va a reforzar el plan comunicacional cuando empieza el servicio.
También hay que mencionar que va a haber una fase de implementación de 120 días corridos, donde la nueva empresa podrá traer los camiones nuevos, es decir, el 5 de noviembre no es que opere con los camiones como tal nuevos, sí con la cantidad, pero no con los camiones nuevos con los que ofrece la licitación, sino que va a tener ese desfase para poder operar bien. El nuevo contrato va a tener una vigencia de 6 años y podrá prorrogarse una única vez por 6 meses. Tenemos un presupuesto disponible de 345 millones y en cuanto a la evaluación económica se agrega un formulario 9 que es donde se podía ofertar un valor para alza contenedor con instalación lifter. En cuanto a las modificaciones del contrato, tenemos 4 tipos, por cambios de frecuencia, por variaciones en la flota de vehículos, por cambio en el lugar de disposición de los residuos y variación en el número de habitantes y viviendas. Esas serían las principales características de la parte técnica del nuevo servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios y mi compañera les va a hablar sobre la evaluación económica. Muchas gracias. Vamos a establecer quizás un modo, concejales, de intervención. No sé si hacemos las preguntas al final o ustedes las van anotando, porque si no la van a interrumpir al final de cada punto. Preferible para que la encargada pueda ir organizando su exposición. Entonces quizás al final de cada punto te pueden ir haciendo las preguntas. Me van encendiendo el micrófono y yo les voy dando la palabra. Claro, la idea es poder estar dispuesta, y también está acá presente el equipo de profesionales de SECPLA, de la unidad de licitaciones, para efectos de poder hacerlo lo más explícito posible, lo más claro, que podamos, efectos de comprender y someter para su mayor claridad el tema que hoy día traemos para su aprobación. En primer lugar, hacer la información preliminar respecto de esta licitación, que es un servicio, una concesión, respecto del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios, urbanos y rurales. Este proceso de licitación tiene una identificación, que es la ID 2673-43 LR25. La particularidad que tiene este contrato, esta concesión o esta licitación, tiene que ver con que estas materias, ya sea por el monto y la materia específica de que se trata, va a toma de razón a la Contraloría. Es decir, la aprobación de las bases, la adjudicación y todos los procesos tienen que pasar por este informe de juridicidad que realiza la Contraloría General de la República. Y eso es importante para efectos de, según señalaba la alcaldesa en un principio, tiene que ver para efectos de los tiempos por los cuales se dispone, que son ajenos, no pasan directamente por el municipio. En este informe de evaluación, como todo proceso licitatorio, sucede que, ustedes ya saben, se someten a su conocimiento para su aprobación o su rechazo, todas las consideraciones que contiene el informe de evaluación. El informe de evaluación contiene la evaluación de los criterios objetivos. En las bases administrativas y técnicas se definieron las fórmulas, los cálculos, las exigencias que cada oferente debe cumplir. Por lo tanto, el informe, que es motivo de su aprobación o su votación o su decisión, es el resumen de la aplicación de todos los procedimientos técnicos, por decirlo de alguna forma matemático, aplicado a las presentaciones realizadas por cada una de las ofertas. Dicho esto, me corresponde poder dar inicio y la exposición, espero con la mayor claridad que merece esta circunstancia,
para efectos de dar cuenta tanto de la licitación en sí, las generalidades que incurre este contrato, esta licitación, esta concesión, las ofertas que son sometidas a calificación y los resultados, para efectos de llegar a la conclusión de cuál es la propuesta que se someterá a su votación. Para comenzar, este informe de evaluación contiene la evaluación de las ofertas presentadas con motivo de la propuesta pública, servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios urbanos y rurales, ID 2673-43-LR25, que fue tomada de razón con alcances con fecha 14 de agosto de 2025, según el oficio E137401 del 2025. Es decir, el decreto afecto 003 de fecha 25 de julio de 2025, que aprueba las bases de este proceso licitatorio, fue tomado de razón por la Contraloría con alcances el 14 de agosto de 2025. Posterior a ello, dado los alcances que se realizaron, se dictan los decretos afectos 004 de fecha 26 de agosto de 2025, tomado de razón con fecha 9 de septiembre de 2025, y el decreto afecto 005 de fecha 9 de septiembre de 2025, tomado de razón con alcances con fecha 10 de septiembre de 2025. En resumen, la presente evaluación considera los requisitos establecidos en el decreto afecto 003 de fecha 25 de julio, que aprueba las bases administrativas técnicas y todos sus anexos. El objeto de la contratación es realizar la recolección y transporte hasta la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios urbanos y rurales en un periodo de 6 años. Generalidades. La ilustre Municipalidad de Melipilla, con fecha 14 de agosto de 2025, publicó la presente licitación. Se realiza una visita a terreno obligatoria el día 21 de agosto de 2025. El plazo para la recepción de las consultas fue hasta el 23 de agosto de 2025 y las aclaraciones a las consultas a través del portal Mercado Público se respondieron el día 29 de agosto de 2025. La presentación de las ofertas. La apertura electrónica de la presente licitación se realiza con fecha 15 de septiembre de 2025. Los oferentes que ingresaron sus ofertas a través del portal Chile Compra fueron los siguientes: Cosemar S.p.A., Demarco Sociedad Anónima, Dimensión Sociedad Anónima, Solo Verde Sociedad Anónima. En la apertura, al realizar los análisis de los documentos de Cosemar S.p.A., el oferente presenta una carta excusa indicando no poder cumplir con los tiempos de la contratación y por esta razón se declara inadmisible la oferta, de acuerdo al punto 14.3 letra A de las bases administrativas, por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases respecto a la presentación de los antecedentes. De esta manera, siguen en concurso y se realiza el análisis de los documentos de las empresas Demarco Sociedad Anónima, Dimensión Sociedad Anónima y Solo Verde Sociedad Anónima. Del análisis de la revisión de los antecedentes de las referidas empresas se determina que cumplen con la documentación solicitada y se procede a evaluar sus ofertas. Respecto de la evaluación de las ofertas, los criterios que se emplean para poder asignar el puntaje y obtener la ponderación, en primer lugar, es la oferta económica con un 60%. En segundo término, las mejores condiciones de empleo y remuneración, 30%. La experiencia e innovación, 8%. El programa de integridad y compliance, 1%. Y los aspectos formales, 1%. Para evaluar las ofertas, los criterios de evaluación antes indicados recibirán un puntaje que en cada caso se indica. Respecto de la oferta económica, hay que distinguir, si bien señalábamos que era un total del 60%,
En primer lugar, la oferta económica se divide en el valor mensual, que corresponde al monto ofertado por la prestación del servicio, lo que está indicado en el formulario número 9 de la oferta económica, que tiene un valor del 50%. Y un 10% corresponde al monto ofertado por cada una de las líneas adicionales solicitadas en el formulario número 9, oferta económica. En primer lugar, respecto de la oferta económica correspondiente al valor mensual, tenemos que el oferente de marco tiene un valor ofertado correspondiente a 310.590.000 pesos. Dimensión 335.470.000 pesos. Solo verde 294.882 pesos. El menor valor es 294.882 pesos, que corresponde a solo verde. De esta forma, en este ítem, el puntaje se distribuye en de marco 94.94, dimensión 88.02, solo verde 100%. Respecto a esta ponderación, que tiene un valor asignado del 50%, el puntaje final para de marco es 47.47, dimensión 44.01 y solo verde 50 puntos. Respecto de la oferta adicional, que tiene asignado un 10%, este monto corresponde a las ofertas que se hace para cada una de las líneas adicionales solicitadas en la propuesta licitatoria. Esto tiene que ver con que se enumeraron, eso está descrito en las bases técnicas, se enumeraron una serie de 8 ítems correspondientes, describiendo cada uno de los camiones o maquinarias o elementos que se solicitaban en esta oferta adicional, correspondiente a camiones recolectores caja grande, caja chica, bateas, distintos tipos de elementos que paso a enunciar. También es importante destacar que respecto de la oferta adicional, esto es algo que eventualmente se pudiera utilizar. Las bases técnicas en su punto 15 y las bases administrativas en el punto 23 contemplan la posibilidad, de acuerdo al requerimiento y justificación técnica de la inspección a cargo de este contrato, para efectos de solicitar eventuales servicios adicionales. Esto es importante destacarlo porque es algo eventual, que está contemplado y asociado a las modificaciones eventuales que pueda adquirir el contrato, al presupuesto disponible y las necesidades de la comunidad principalmente, que deberán ser debidamente fundadas por parte de la inspección técnica. Una vez aplicada, aquí se describe la fórmula. Acá está la oferta económica, que considera 8 ítems que se suman y se dividen por 8, dando la fórmula final del resultado. Una vez aplicada esta fórmula a cada una de las líneas de oferta adicionales solicitadas en las presentes bases de licitación, el puntaje obtenido se suma y el valor resultante se divide en la misma cantidad de las líneas solicitadas, obteniendo el puntaje respecto de línea adicional. En caso que el oferente proponga un valor igual a costo cero para cada una de las líneas del servicio, deberá consignar expresamente dicho valor en la oferta económica correspondiente a cada una de las líneas. En primer término, corresponde al valor camión adicional A. Este es un camión recolector, caja grande. Y la descripción, si bien tiene que ver con aspectos principalmente técnicos, están claramente definidos en las bases técnicas. La oferta de marco por valor camión adicional A es 3,5 millones. Dimensión ofrece 8.490.000. Solo verde propone 8,5 millones. El menor valor en esta oportunidad, la oferta de marco, 3,5 millones, obteniendo un puntaje final de 10 puntos, dimensión 4.12 y solo verde 4.12. Respecto del valor adicional, camión B de marco ofrece 2,5 millones,
dimensión 8.490.000, solo verde 8,5 millones. El menor valor en esta oportunidad es 2,5 millones correspondiente a Demarco. Dada la ponderación y el puntaje final obtenido por Demarco es 10, dimensión 2,94, solo verde 2,94. Respecto del valor camión adicional C, esto es un camión chico, pequeño, Demarco ofrece 3 millones, dimensión 8.490.000, solo verde 8,5 millones. El menor valor corresponde a 3 millones, en este caso Demarco se adjudica el puntaje final de 10, dimensión 3,53 y solo verde 3,53. Respecto del valor alza contenedores, Demarco ofrece 2,5 millones, dimensión 3.990.000, solo verde 2,5 millones. El menor valor es de 2,5 millones, ofertado por Demarco, y en este caso obtiene el puntaje final de 10, dimensión 6,27 y solo verde 10. Aquí destacar que Demarco y solo verde ofrecen 2,5 millones. Respecto del valor contenedor comunitario, Demarco ofrece 930.000 pesos, dimensión 850.000 pesos y solo verde 800.000 pesos. El menor valor es de 800.000 pesos, en este caso de solo verde que obtiene los 10 puntos, Demarco 8,60 y dimensión 9,41. Respecto del valor kilómetro adicional, Demarco ofrece 200.000 pesos, dimensión 13.900 pesos y solo verde 15.000 pesos. El menor valor corresponde a dimensión de 13.900 pesos. De esta forma, el puntaje final, dimensión 10 puntos, Demarco 0,70 y solo verde 9,27. Respecto del camión Ampli-Roll, Demarco oferta 3 millones y medio, dimensión 7.050.000 pesos, solo verde 7 millones. El menor valor corresponde a Demarco, 3 millones y medio, obteniendo el puntaje final de 10, dimensión 4,96 y solo verde 5 puntos. Respecto del valor batea, Demarco oferta 53.000 pesos, dimensión 100.000 pesos, solo verde 2 millones y medio. El menor valor corresponde a Demarco, 53.000 pesos, con el puntaje final de 10, dimensión 5,30, solo verde 0,21. Respecto de la ponderación del puntaje final de la línea adicional, Demarco obtiene 69,30 puntos y el puntaje final adicional de 8,66. Dimensión obtiene la oferta adicional 46,54 puntos y el puntaje final es 5,82. Y solo verde 45,07, puntaje final adicional 5,63. Y el total del puntaje de la oferta económica, es decir, sumado el puntaje A1 más el A2, en este caso la oferta mensual de Demarco, que tiene 47,47, y valor de la oferta adicional, que tiene 8,66, suma en total 56,13 puntos. Respecto de dimensión, que tiene la oferta mensual de 44,01, el valor de oferta adicional 5,82, obtiene valor oferta económica 49,83. Y solo verde obtiene valor oferta mensual 50 puntos y el valor de oferta adicional obtiene el puntaje de 5,63, sumando un valor total de oferta económica 55,63 puntos. Claudia, Sí. si quieres, aquí podemos hacer Sí. una pausa porque es la primera parte que tiene que ver con la oferta económica, que yo creo que da lugar a preguntas o a al que tenga alguna inquietud respecto de todos estos indicadores y ponderadores. Ofrezco la palabra a los concejales presentes. Alcaldesa. Concejal Carmona, adelante. La consulta en la
actual administración, digamos, o sea, de los residuos, perdón, en el actual contrato, disculpa, lo correspondiente a esta oferta oferta adicional del 10% no existe, ¿no? ¿Del aumento del contrato o Sí. del aumento de la oferta por O sea, camión? los valores adicionales a los camiones. No existe la posibilidad de poder ir agregando camiones y la vez que lo necesitamos, el valor era imposible de pagar. 19 millones creo que nos cobraron cuando tuvimos la primera emergencia, entre que se terminó el primer trato directo y que tuvimos que prorrogar el segundo. O sea, con esto nos ponemos a resguardo de que tener es. alguna Que en el caso de alguna necesitarlo, situación excepcional, exactamente, ya tenemos los valores establecidos. previamente establecidos. Gracias, alcaldesa. Si no hay más preguntas, vamos a seguir con la segunda etapa de la exposición que tiene que ver con mejores condiciones de empleo y remuneración, que equivale al 30% de la evaluación de la oferta. Claro. Quizás para mí también es importante poder destacar respecto de la línea adicional lo que contempla las bases técnicas y administrativas, ¿ya? Porque ahí se incluye un ítem que es línea oferta adicional. Esto tiene que ver y considerar la vigencia del contrato, las eventualidades visibles que pudiesen afectar el diseño de la licitación, entre las cuales se identifica la necesidad de servicio adicional. Y esto tiene que ver principalmente también con lo dispuesto en el artículo 15 de las bases técnicas, que los valores de esos ítems deben considerar las mismas características y condiciones que el contratista presenta en su oferta. Es decir, la oferta aquí consignada en el formulario número 9 tiene mucha relevancia respecto de los costos que se pueden exigir en lo sucesivo. Bueno, dicho esto, pasamos a al segundo criterio, que corresponde a mejores condiciones de empleo y remuneración. Y este criterio considera lo informado por los oferentes en el formulario número 4, mejores condiciones de empleo y remuneración. El ítem mejores condiciones de empleo y remuneración tiene un total de 30%, lo que se divide en primer lugar por las remuneraciones del personal, que es un 15%, la continuidad de los trabajadores, un 5%, y mejores condiciones de empleo, un 10%. Comenzamos con la remuneración del personal. Se evaluará de acuerdo con la remuneración bruta ofertada para conductores y auxiliares, lo que no podrá ser inferior al promedio de la remuneración que reciben los trabajadores actualmente, según el siguiente detalle. El detalle que se tiene a la vista es, en primer lugar, del auxiliar, remuneración mensual total haberes, 559.633 pesos. Y respecto del conductor, remuneración mensual total haberes, 932.257 pesos. Claudia, tuviste un error en la lectura. Sí, sí. Auxiliar. 859.633. Ahí está. Gracias. Agradecida. Respecto de la remuneración del auxiliar, la empresa de Marco oferta 860.100 pesos. Dimensión, 900.000 pesos. Solo Verde, 870.000 pesos. El mayor valor entonces corresponde a 900.000 pesos ofertado por Dimensión, obteniendo el 8 puntos de puntaje final, de Marco 7.65 y Solo Verde 7.73. Respecto de la remuneración de los conductores, de Marco oferta 930.200 pesos, Dimensión 1.050.000 pesos y Solo Verde 990.000 pesos. El mayor valor corresponde a 1.050.000 pesos y la ponderación se distribuye en Dimensión obtiene 7 puntos, de Marco 6.22, Solo Verde 6.60. Y respecto, promediando la situación, el puntaje en remuneración de Marco obtiene 13.87,
dimensión 15 puntos, solo verde 14.33. Respecto de la continuidad de los trabajadores, para la asignación de este puntaje, el oferente deberá informar el porcentaje de trabajadores que continuarán prestando el servicio bajo el nuevo contrato en caso de adjudicación. Para estos efectos, el oferente debe tener en consideración la dotación mínima de personal requerido, señalado en las bases técnicas. Y para el cálculo se le asigna un puntaje de acuerdo a la siguiente pauta. Si declara que seguirá prestando servicios un 80% o más de los trabajadores, el puntaje asignado es 100. Si declara que seguirán prestando servicios desde el 50 al 79% de los trabajadores, el puntaje es 60. Si declara que seguirán prestando servicios desde el 30% al 49% de los trabajadores, el puntaje es 30. Y si declara que seguirán prestando servicios menos del 30% de los trabajadores o no informa, 0 puntos. Respecto de este ítem, de este criterio, el oferente de marco ofrece continuidad laboral más del 80%, dimensión, misma situación, ofrece continuidad laboral más del 80% y solo verde también ofrece continuidad laboral más del 80%. El puntaje asignado a cada oferente es de 5 puntos. Y en tercer lugar, las mejores condiciones de empleo. El proponente deberá indicar si oferta y se compromete a entregar las mejores condiciones de empleo para los trabajadores que serán parte del servicio. Y para el cálculo se le asignará un puntaje de acuerdo a la siguiente tabla. La contratación mediante contratos de trabajo indefinidos a todos los trabajadores, el puntaje es 20. Los contratos colectivos vigentes, 20. Se otorga prestaciones de bienestar, 20. Permisos con derecho a remuneración, 20 puntos. Y bonos y aguinaldos, 20 puntos. Aplicándose para los numerales 4 y 5, es decir, permisos con derecho a remuneración y bonos y aguinaldos, un puntaje de acuerdo a las ofertas o beneficios entregados. El puntaje es máximo de 20 puntos para cada uno de los citados numerales. En primer lugar, lo que tiene relación con el contrato de trabajo indefinido, todas las empresas ofrecen el contrato de trabajo indefinido, tanto de marco, dimensión y solo verde, se le asigna un puntaje de 20. Misma situación respecto de los convenios colectivos vigentes que fueron presentados, de marco, dimensión y solo verde, 20 puntos. Respecto a las prestaciones de bienestar, misma situación, de marco, dimensión y solo verde, obtienen el puntaje de 20 puntos. Respecto de los permisos con derecho a remuneración, acá se produce una diferencia, ya que los permisos con derecho a remuneración de marco ofrece 6 días, dimensión ofrece 4 días y solo verde 4 días. El mayor valor de 6 fue obtenido en este caso por de marco, obteniendo un puntaje final de 2, dimensión 1.33 y solo verde 1.33. Respecto de los bonos y aguinaldos anuales ofertados por las empresas, esto tiene que ver con los bonos y aguinaldos correspondientes a Navidad, 18 de septiembre, o bonos que son entregados en sí distintos de los entregados o correspondientes por la ley que tienen que ver con los bonos subdere. Eso es distinto. Y en este caso, de marco ofrece bonos y aguinaldos por un total de 480.356 pesos, dimensión 380.000 pesos y solo verde 390.000 pesos. El puntaje final de este ítem es obtenido por de marco, 2 puntos, dimensión 1.58 y solo verde 1.62. En este mejor condiciones de empleo, de marco obtiene 10 puntos, dimensión 8.92 y solo verde 8.96. El total en sí de los puntajes correspondientes a mejores condiciones de empleo y remuneración, sumando la remuneración, continuidad laboral y mejores condiciones de empleo, el puntaje total obtenido por cada empresa es el siguiente. De marco, 28.87.
Dimensión 28.92. Solo verde 28.29. Gracias, Claudia. Acá hacemos una segunda pausa para las preguntas que tengan relación con el ítem de mejores condiciones de trabajo y remuneraciones. Ofrezco la palabra. Alcaldesa. Adelante, concejal Carmona. En la tabla de mejores condiciones de empleo, el punto 3, ¿a qué se refiere con otorga prestaciones de bienestar? ¿Están especificadas a cuáles se refiere? Perdón, no escuché. En la tabla de mejores condiciones, en el numeral número 3, dice otorga prestaciones de bienestar. ¿Hay alguna especificación con respecto a qué? Sí. Las empresas adjuntaron tanto los contratos colectivos vigentes y las prestaciones de bienestar. Es decir, los servicios médicos, las atenciones distintas de lo que es el otorgamiento en sí o el cumplimiento de las medidas de salud que puedan ser entregadas a los trabajadores. Eso es algo que fue detallado por cada empresa, fue debidamente acreditado. Sí. Y respecto de este ítem, el punto 3, además es declarativo. Tal como las primeras anteriores, la contratación y los contratos colectivos vigentes, ellos cumplen con declarar juradamente que cuentan con las respectivas medidas y acompañan verificadores. Pero también esto va asociado, vuelvo a las bases de licitación, a lo que son las multas. ¿Ya? Como señalaba Fernando anteriormente, dentro de la implementación de este contrato de licitación, de esta concesión, hay un periodo en el cual se tiene que hacer efectivo la oferta proporcionada por el oferente. Y respecto de las multas, en el numeral 26, en el número 1, también va correlativo respecto a estas mejores condiciones de trabajo, ya que se sanciona el no contratar la cantidad de personal comprometido, el no pago de cotizaciones, el no cumplimiento de las materias remuneracionales, acuerdos colectivos o infracciones a la ley 16.744. Entonces va relativo a eso. Acá quizás los profesionales de SECPLA, dentro de los verificadores, dentro de los antecedentes que fueron remitidos a ustedes para convocar el presente consejo, está cada una de las detalles, documentos, convenios, ofertas que en el fondo se acredita que cada empresa cumple con sus trabajadores. Y eso es lo que corresponde que el municipio haga exigible también. Gracias, Claudia. Pasamos a la tercera parte que tiene que ver con la experiencia e innovación del oferente. Así. Bien. Este criterio de experiencia e innovación del oferente tiene un puntaje total de 8%. Y este criterio también se divide en dos subcriterios. Por una parte, la experiencia y por otra parte la innovación. Y la experiencia también se subdivide a su vez en el monto del contrato, la cantidad de contratos y las toneladas recogidas. Respecto de la experiencia, se evaluará la experiencia del oferente en la prestación de servicios de recolección y transporte de residuos sólidos en un periodo de los últimos 5 años contados hacia atrás, desde la fecha de apertura de la licitación. Para estos efectos, se considerarán únicamente contratos que hayan estado en ejecución en cualquier momento dentro de dicho periodo de 5 años, ya sea que se hayan iniciado, se hayan ejecutado parcialmente o se encuentren vigentes a la fecha de apertura. La experiencia deberá estar debidamente acreditada mediante contratos de servicio, certificados y o resoluciones de adjudicación emitidas por el respectivo mandante y corresponder exclusivamente a contratos celebrados con municipalidades. Se considerarán aquellos contratos cuya duración total haya sido al menos de 6 meses dentro del periodo evaluado y que comprendan el volumen igual o superior a 5.000 toneladas mensuales de residuos. En el caso de contratos que se encuentren en ejecución
a la fecha de apertura, se considerarán únicamente los meses efectivamente prestados hasta dicha fecha. Asimismo, se considerarán válidos aquellos contratos cuya ejecución haya tenido lugar total o parcialmente dentro del periodo de 5 años anteriores a la fecha de apertura, aun cuando su fecha de firma o de inicio de ejecución sea anterior, siempre que cumplan con una duración mínima de 6 meses de ejecución dentro de dicho periodo y con el volumen de residuos requerido. La evaluación se realizará conforme a los siguientes subcriterios. En primer lugar, el monto del contrato. Se considerará la sumatoria total de los montos contratados presentados debidamente acreditados conforme al punto 8.2 letra A de las bases administrativas y se asignará el siguiente puntaje. El rango es igual o mayor a 7.000 millones, 0,1, el puntaje es 100. Si tiene entre 6.000 millones a 7.000 millones, el puntaje es 80. Entre 5.000 millones, 1 a 6.000 millones, 60. Entre 4.000 millones, 1 a 5.000, 40. Igual o menor a 4.000 millones, 20. Y si no posee y o no acredita debidamente los contratos, el puntaje es 0. En este caso, todas las empresas acreditaron montos de contratos superiores a 7.000 millones. El puntaje asignado para cada una es de 100 y el puntaje final, de acuerdo a la ponderación 1.3, es 1.3 para todos los oferentes. La cantidad de los contratos se considerará la sumatoria total de los contratos presentados y debidamente acreditados conforme al punto 8.2 letra A de las presentes bases administrativas y se le asignará el siguiente puntaje. El rango es, si acredita la ejecución de 4 o más contratos, el puntaje es 100, se acredita la ejecución de 3 contratos, 75, se acredita la ejecución de 2 contratos, 50, y se acredita la ejecución de un contrato, 25, y si no posee y o no acredita debidamente experiencia relevante en contratos de similar tipología, el puntaje es 0. Respecto de este ítem, el oferente de marco acredita la cantidad de contratos, más de 4 contratos. Dimensión, de la misma manera, acredita más de 4 contratos y Solo Verde solo acredita 3 contratos. De esa forma, el puntaje de marco es 100, dimensión es 100 y Solo Verde 75. Dada la ponderación, el puntaje final es 1.30 para de marco, 1.30 para dimensión y Solo Verde obtiene 0,98 puntos. Respecto de las toneladas recogidas, se considerará la sumatoria total de las toneladas recogidas en el último año y cuyo plazo se contará desde la apertura de la licitación hacia atrás y se le asignará el siguiente puntaje. El rango es igual o mayor a 80.001 toneladas, el puntaje es 100. Entre 70.001 a 80.000 toneladas, el puntaje es 78. Y entre 60.001 a 70.000 toneladas, el puntaje es 50, igual o menor a 60.000 toneladas, el puntaje es 25, y si no posee y o no acredita debidamente la cantidad de toneladas recogidas, el puntaje es 0. En este caso, el oferente de marco, dimensión, el oferente Solo Verde, todos acreditan el porcentaje, o sea, en la cantidad de toneladas recogidas, más de 80.000 toneladas. Asignándole un puntaje de 100 a cada una de las ofertas y de acuerdo a la ponderación el puntaje final es 1.40 para cada oferente. El puntaje final, es decir, el puntaje en sí de la experiencia en este ítem, de marco obtiene 4 puntos, dimensión 4 y Solo Verde 3.68. Respecto de este ítem es importante hacer presente que dentro del formulario de postulación y como los verificadores acompañados por todas las empresas, ellos adjuntaron la ficha que contiene el detalle de los contratos que ellos tienen vigentes sometidos a esta evaluación y además todos los que contienen sí los ID de licitaciones adjudicadas. Y
Situación que es información pública, que también una profesional del equipo tuvo el debido cuidado de verificar la efectividad de esa documentación, que también la tienen ustedes en sus carpetas remitidas, y verificando las ID de las licitaciones, se contiene la información del tonelaje, los contratos, los plazos y la efectividad de la experiencia en esta materia. Respecto de la innovación, que es el otro subcriterio que se suma a la experiencia, tiene un valor del 4%, y la innovación se evalúa la consideración de ofertas complementarias a la oferta técnica, conforme al punto 14 de las bases técnicas. Para obtener puntaje en este ítem se evalúa de acuerdo a los siguientes subcriterios. En primer término, el plan de sensibilización escolar y a la comunidad. El oferente que considere a lo menos 20 talleres anuales a establecimientos educacionales particulares y o juntas de vecinos, lo que debe constar en la parte teórica con temas de problemática ambiental y reciclaje, la que deberá contar con apoyo audiovisual y deberá ser aprobada por la unidad técnica. Y en segundo término, la parte práctica, que puede incorporar las siguientes acciones: enseñar el proceso de compostaje, proceso de creación de huertas urbanas, huertos verticales, huertas medicinales u otras. También incorporar taller de manualidades con residuos reciclados, reutilizando, por ejemplo, el papel plástico, metales, etc. Los implementos utilizados en el taller deberán ser aportados por el oferente y quedarán en consideración en la institución donde se realice el taller. La duración del taller será de a lo menos 30 minutos, se le asignará el siguiente puntaje. En el plan de sensibilización escolar o comunitario, si se propone 30 o más talleres de sensibilización anuales, escolares y o comunitarios, el puntaje es 100. Si propone entre 25 y 29 talleres, el puntaje es 50. Si propone entre 20 y 24 talleres, el puntaje es 30. Y si no propone, el puntaje es, o propone menos de 20 talleres, el puntaje es 0. Al respecto, todos los oferentes ofrecen el máximo de los planes de sensibilización, que es 30 talleres, asignándole a todos el puntaje de 100 y un puntaje final de acuerdo a la ponderación de 2 puntos. Respecto de la campaña mensual de recolección separada de otros residuos valorizables, el oferente que incluya en su propuesta la recolección de otros residuos valorizables, tales como botellas de vidrio, envases plásticos, cartones, diarios, revistas, pilas u otros de similar naturaleza, obtendrá un mayor puntaje en la evaluación de este criterio. Este servicio deberá contemplar al menos un recorrido mensual en un determinado barrio y o comunidad de la comuna de Melipilla, el cual será definido por la inspección técnica del servicio. Y los residuos recolectados deberán ser retirados por el contratado y entregados en el punto limpio comunal. Se le asignará el siguiente puntaje. Si propone 5 o más recorridos por campaña mensual, el puntaje es 100. Si propone entre 3 y 4 recorridos, el puntaje es 80. Si propone entre 1 y 2 recorridos de campaña mensual, el puntaje es 40. Y si no propone, el puntaje es 0. De acuerdo al siguiente subcriterio, el oferente de marco, el oferente dimensión y solo verde ofrecen 5 recorridos de campaña de recolección de otros residuos, obteniendo un puntaje de 100 y, de acuerdo a la ponderación, un puntaje final de 1 punto. Respecto de pruebas pilotos y o estudios de caracterización de residuos sólidos domiciliarios, el oferente que incluya en su propuesta pruebas piloto del sistema de trabajo de reciclaje, equipos o herramientas complementarias que aumentan la productividad de los servicios, generen nuevos ingresos al municipio y o reduzcan costos de operación, personal, número de camiones, entre otros, minimicen el uso de agua u otros beneficios, a proponer a costo de estudios de caracterización de los RSD, que identifiquen al menos la composición, humedad, cantidad, desechos en un territorio determinado, se le asignarán los siguientes puntajes. Si propone pruebas pilotos y o estudios de caracterización de residuos sólidos domiciliarios, el puntaje es 100.
Y si no propone propuestas piloto y o estudios de caracterización, el puntaje es 0. Y en este caso, los oferentes de marco y dimensión ofrecen realizar estudios de residuos sólidos domiciliarios y Solo Verde oferta realizar pruebas piloto, obteniendo los 3 oferentes un puntaje de 100, de acuerdo a la ponderación, un puntaje final de 1 punto. Respecto de este ítem de innovación, de marco obtiene 4 puntos, dimensión 4, Solo Verde 4. Respecto del puntaje de experiencia e innovación del oferente, sumados los puntajes, de marco obtiene la experiencia 4, innovación 4, puntaje experiencia e innovación total 8. Dimensión obtiene en experiencia 4, innovación 4, puntaje experiencia e innovación total 8. Solo Verde obtiene en experiencia 3.68, en innovación 4 y el puntaje de experiencia e innovación total de Solo Verde es 7.68 puntos. Gracias, Claudia. Acá tenemos entonces la tercera variable en análisis que tiene que ver con experiencia e innovación y ofrezco la palabra a los concejales para sus dudas o consultas de este acápite. No habiendo preguntas, entonces vamos a la parte número de la letra D, programa de integridad y compliance, que equivale a un 1%. Claro. Bueno, quizás del anterior también destacar que el hecho de estas propuestas realizadas, que son llamativas desde el punto de vista de la innovación y la experiencia en sí, también van asociadas al correlativo de las multas respecto de la exigencia de su cumplimiento, que eso también es muy importante. Respecto del programa de integridad y compliance, esto tiene un puntaje asignado de un 1%. Y este criterio se evaluará en virtud de la presentación del formulario número 3, la declaración jurada del programa de integridad. El oferente deberá declarar si cuenta con programas de integridad que sean conocidos por su personal y se le asignará el siguiente puntaje. Si el oferente sí cuenta con programas de política de integridad y compliance que sean conocidos por su personal, obtiene un puntaje total de 100. El oferente no cuenta con programa de políticas de integridad y compliance que sea conocido por su personal, obtiene un puntaje de 0. En esta materia, lo que relativo a los programas de integridad y compliance dice en relación con las políticas de integridad que van rigiendo todos los actos de nuestras instituciones relativos a todo lo que es los programas de prevención de delitos, los programas principalmente que previenen la existencia de conflicto de interés y que principalmente resguardan la ética respecto de las instituciones. Al respecto, existen dictámenes actuales de la Contraloría General de la República en que no solo basta que las empresas declaren la existencia o que cuentan con programas de integridad, sino que lo importante es que sean conocidos por los trabajadores. Y dicha materia también está vinculada a lo que son las multas respecto de las materias laborales y el resguardo de las personas. Respecto de esta materia, también el informe contiene el detalle en sí de lo que cada empresa presentó. La comisión evaluadora deja constancia de las ofertas recibidas, que todas declaran, tanto de marco, dimensión y Solo Verde, declaran contar con políticas de integridad y respecto de los verificadores, es distinta la situación. Por eso se registra de la forma más completa posible para el presente informe de evaluación. De acuerdo a la fórmula aplicada, de marco no acredita programas de políticas de integridad y compliance que sea conocido por su personal. Dimensión sí acredita contar con programas de política de integridad y compliance conocidos por su personal. Solo Verde no acredita programas de política de integridad y compliance que sea conocido por su personal.
Al respecto, Dimensión en este ítem obtiene el puntaje total de 100 y respecto a la ponderación 1%, el puntaje final de 1. Y acá se deja constancia que todas las ofertas declaran contar con un programa de integridad que sean conocidos por su personal y se adjuntan los siguientes medios de acreditación. Demarco es un oferente que declara contar con un programa de integridad y adjunta como medio de acreditación los siguientes antecedentes. Certificación IPA Compliance de fecha 14 de noviembre de 2023, que certifica la adopción e implementación del modelo de prevención de delitos, Ley 20.393, la presentación del Código de Ética Empresarial, Programa de Integridad en el Trabajo y Buenas Prácticas Corporativas, Grupo Urbacer Chile Sociedad Anónima, Demarco Sociedad Anónima, de abril de 2023. El modelo de prevención de delitos y buenas prácticas corporativas, Grupo KDM, Empresas Demarco Sociedad Anónima, del mes de septiembre de 2024. El procedimiento corporativo de denuncias PR-DEN 002, Políticas y Procedimientos Corporativos, enero 2021, y una serie de actas firmadas por los trabajadores que dan cuenta de la asistencia a capacitaciones en materia de ley de integridad, prevención del lavado de activos y difusión del programa de integridad de la empresa, todas correspondientes al año 2023. No acreditándose la difusión ni conocimiento de los trabajadores del modelo de prevención de delitos y buenas prácticas corporativas, Grupo KDM, Empresa Demarco, correspondiente al mes de septiembre de 2024. Dimensión Sociedad Anónima, por su parte, el oferente declara contar con un programa de integridad y adjunta como medio de acreditación el programa de integridad y una serie de actas firmadas por los trabajadores que dan cuenta de la recepción del Código de Ética y Conducta de Dimensión Sociedad Anónima, acompaña su política de prevención de delitos, Ley 20.393 de julio del 2022, y una serie de correos electrónicos institucionales que dan cuenta de la evaluación de riesgos de modelo de prevención de delitos, Ley 20.393, Boletín informativo sobre prevención de delitos, Ley 20.393, correos electrónicos de difusión del modelo de prevención de delitos, Ley 20.393, junio, julio y diciembre de 2023, listado de asistencia, capacitaciones, modelo de prevención de delitos, periodo 2024, políticas de relacionamiento con funcionarios públicos y políticas de regalos, septiembre de 2020. Adjunta protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Por su parte, Solo Verde Sociedad Anónima, oferente declara contar con un programa de integridad y adjunta plan de gestión de riesgos laborales, Grupo Cima Urbano 2024-2025, no constando la difusión o recepción de parte de los trabajadores. Respecto a los aspectos formales, ahí, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto del tema que vimos recién de integridad y compliance? Aspectos formales y conclusiones, Claudia. Respecto a los aspectos formales, este criterio evalúa el cumplimiento de los requisitos formales de la presentación de las ofertas, asignando un puntaje a cada oferente de acuerdo a lo siguiente. Respecto del cumplimiento de los requisitos formales, es un 1% el puntaje asignado. Y la entrega completa y precisa del 100% de los documentos y certificados exigidos en las bases al momento de la apertura, el puntaje es 100. Las ofertas que deba realizar la presentación y o rectificación de antecedentes posteriores a la fecha de apertura, que hayan omitido algún antecedente o que haya de corregir documentos y cumplan con lo requerido, 50 puntos. Ofertas que deban realizar la presentación y o rectificación de antecedentes posteriores a la fecha de apertura, que no den solución a las solicitudes de rectificación, 0. Y en este caso, los requisitos formales, el ingreso de formularios solicitados fue cumplido por todos los oferentes. Y al respecto de Marco cumple el puntaje de 100, puntaje final de acuerdo a ponderación 1, misma situación Dimensión y Solo Verde, cuyo puntaje final en este aspecto es 1. El total de la evaluación, el puntaje A, oferta económica, el puntaje B, empleo y remuneración,
El puntaje C, experiencia e innovación. El puntaje de integridad y los aspectos formales, la suma de todos ellos da el puntaje final, siendo el siguiente. De Marco Sociedad Anónima, puntaje final de 94 puntos. Dimensión Sociedad Anónima, puntaje final de 88.75. Oferente Solo Verde Sociedad Anónima, puntaje final 92.6. En conclusión, en atención a lo expuesto anteriormente y de acuerdo a la evaluación de las ofertas, se propone a la señorita alcaldesa adjudicar la propuesta pública Servicio de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domiciliarios Urbanos y Rurales ID 2673-43-LR25 de acuerdo al siguiente detalle por ser conveniente a los intereses municipales. La propuesta de adjudicación es la empresa de Marco Sociedad Anónima. El monto ofertado 310.590.000 pesos mensuales, IVA incluido. El presupuesto disponible mensual para esta licitación es 345 millones. La ejecución del servicio se iniciará a contar de la fecha del acta de inicio del servicio y tendrá una vigencia de 6 años desde iniciada la operación del servicio, pudiendo prorrogarse por una sola vez por un periodo máximo de 6 meses a petición de la unidad técnica y por motivos fundados. Eso es en lo que consiste principalmente el informe de evaluación, la propuesta realizada por la comisión a la señorita alcaldesa, siendo una materia que excede con creces las 500 unidades tributarias mensuales y por otra parte excede también el periodo alcaldicio, razón por la cual debe ser por doble aspecto sometido a vuestra votación. ¿Terminaste, Claudia? Te agradezco, sé que ha sido bien extenuante. Antes de continuar, yo creo que ofrezco la palabra para todos aquellos que tengan preguntas, detalles o que quieran interiorizarse en algún punto. Está el equipo SECPLAC, el equipo jurídico a disposición. ¿Solo Pamela? Concejala, dígame. A mí me gustaría, buenas tardes, alcaldesa, a los directores y al público presente que nos ven. Como es la misma empresa que el periodo anterior, a mí me gustaría si nos pudieran hacer un comparativo de las multas del periodo anterior y de esto me gustaría tener como un detalle. A ver, sobre el valor de las multas, porque tenemos solo historia respecto del pasado, del futuro todavía no tenemos, Sí. de lo que sube la multa por incumplimiento de distintos ítems. No tenemos un detalle absoluto, pero la semana, 2 semanas atrás en un consejo le hicimos un comparativo. Fernando Godoy fue a buscar la presentación que hicimos la otra vez, hacer un consejo. Pero en el fondo es saber si cambian o si Sí, varían en cuanto sustancialmente. han mejorado Además está sustancialmente. Florencio, alcaldesa. Sí, Florencio, si puedes dar algún índice, pero van desde las anteriores eran de 0,5 en adelante. Sí. Florencio. Pamela. Buenas tardes, alcaldesa. Buenas tardes, administrador, concejales, concejalas. Sí, hubo un incremento, como se acaba de señalar acá con Claudia y con Fernando. A modo de ejemplo, una de nuestras multas recurrentes es cuando algunas rutas quedan inconclusas y se retiran al día siguiente. Eso tenía un valor de 5 UTMs, la cual hoy va a valer un 30 UTMs. El reemplazo de un camión que valía 10 UTM se subió a 40 UTMs, por dar un ejemplo. ¿Ya? O sea, las sanciones son más altas que el contrato que tenemos hoy. Gracias. Alcaldesa, Concejal Carmona. con respecto a este mismo punto, ¿quién le coloca el valor a la multa? ¿Quién decide si son 5 o son 30 UTM? No, el valor está establecido en las bases de licitación, es un valor único, dependiendo de lo que incumplan hay una tabla y además para eso están los inspectores técnicos de servicio ITS, que antiguamente eran 2 y yo pretendo subirlos a 3 o 4 al menos. Otra consulta, alcaldesa, ¿quién es el referente técnico
de la municipalidad que va a estar a cargo de verificar esas, El director esas faltas? El director de gestión ambiental, Florencio Baldovino. Gracias, Y su alcaldesa. equipo. ¿Ela? ¿No? Mario. Alcaldesa, perdón. Mirando aquí el presupuesto disponible de la municipalidad, que son 345 millones de pesos mensuales y la propuesta es de 310 millones 590 mil. La diferencia, va a haber un saldo a favor. Ese monto se puede cambiar, ese presupuesto se puede redistribuir para otros. ¿No? O sea, Se podría, pero la verdad que es preferible tener ese delta por si necesitásemos arrendar más camiones, por si tuviéramos una emergencia, por si tuviéramos una contingencia, sobre todo en los temas del verano, o de alguna fiesta, o de algo que necesitásemos aumentar, sería como un delta para tener lo posible, pero son recursos públicos municipales que se pueden reasignar perfectamente. esa es la pregunta. Gracias. Una consulta. Concejala. En el convenio anterior estaban incluidos la limpieza de las ferias, en el convenio anterior que tenía de marco. Sí, era una licitación única. Nosotros, por razones estratégicas y Sí. domésticas, decidimos separar ambas licitaciones, especialmente porque el tema de las ferias es un tema que hoy día se nos está volviendo muy local, muy doméstico y tiene muchas complicaciones con el vecindario. Y necesitamos quizás una empresa que sea más especializada en los barrios, en el tema más de nuestra comuna, y vamos a reducir los requisitos que habíamos pedido para que pudieran acceder más gente, ojalá personas naturales, ojalá gente de acá de esta comuna que pueda tener limpio a las 4 de la tarde y no a las 7 y que pueda, por ejemplo, en la parte de los mariscos y de los pescados, que es un tema para los vecinos, poder tener quizá otra tecnología, no sé, hidrolavadora. Para mí es un tema que los vecinos soporten las ferias libres por décadas en los mismos barrios siempre. Concejal Martínez. En base al contrato anterior con la licitación ahora que se oferta, ¿cuál es la diferencia de extensión sobre el retiro de basura a nivel de la comuna? ¿Se aumenta? ¿Se mantiene? A ver, la verdad que hoy día el retiro cubre el 100% de la comuna. No necesariamente está contabilizado por casa ni por número de habitantes, porque esa es una cifra que nosotros desconocemos. Desde el nivel central nos entregan una que no nos coincide y muchas veces en una casa o en un sitio hay 2 o 3 casas distintas, sea porque los papás entregan derechos reales de uso, sea porque se construyen casas de familias aledañas. Entonces es preferible que nosotros vamos a cubrir el 100%, y porque a veces también nos entregan parcelaciones, donde cuando nos entregan los caminos, nos entregan en el fondo sus accesos, automáticamente necesitan el retiro de basura. Entonces, con esto garantizamos la cobertura del 100% de nuestra comuna. No sé si... ¿Concejal Oyola? Sí, muchas gracias. Yo no tengo, tengo varias consultas, las voy a exponer todas juntas en este momento. Buenas tardes a todas, a todos los que están presentes, alcaldesa, buenas tardes, concejales. Qué bueno que estemos transmitiendo este consejo extraordinario. Es muy importante dar cumplimiento siempre a la ley, las normas, las reglas. Por lo mismo, alcaldesa, jamás pensé que este tema tan importante no se trabajara previamente en varias sesiones y que lo fueran a pasar directamente a votación. Un contrato que compromete a esta administración y a la siguiente también. Un contrato de 6 años. El anterior era a 4. Y además con un valor que triplica a la última licitación por el mismo concepto. La verdad es que se me pasan varias cosas por la cabeza. Ya no sé si pensar si esto es vergonzoso o que sencillamente esto podría ser un delito. Los concejales somos solidariamente responsables por nuestras votaciones y eso significa que respondemos con todo nuestro patrimonio. Lo que nos proponen es un contrato con pésimas bases técnicas. Camiones viejos y hecho a la medida para que el servicio sea igual, pero con más utilidad para quien se lo adjudique.
24.840.000 pesos es lo que el municipio puso a disposición. Por lejos es el contrato que más compromete a este municipio en toda la historia. El anterior fue Itelecom, el de las luminarias. No sé si se acuerdan de ese. Y era 1/3 solamente de este valor. Yo encuentro que el servicio actual ya cuenta con muchas irregularidades. Y después se las voy a comentar. Y voy a hacer presente todas las irregularidades en la Contraloría General de la República o donde corresponda. Por ejemplo, ¿qué irregularidades según el concejal Loyola? Trato directo. Hoy estamos funcionando con un trato directo, el cual es ilegítimo. Se está vulnerando el sistema de compras públicas porque no se puede hacer trato directo cuando se debe licitar un servicio y esta administración así lo hizo, al igual que en Coyhaique, en donde la Contraloría dictaminó una sanción contra el alcalde y el administrador de ese municipio. En la administración anterior se contrataron camiones adicionales a un alto valor por sobre lo licitado. Yo me pregunto si hay sumarios por aquello. ¿Y por qué se contrataron adicionales si se podía ampliar lo licitado y pagar un valor más bajo? ¿Entre multas cursadas y sanción se han pagado todas? En la actualidad con esta empresa que se adjudica esto. Partimos esta administración y este consejo diciendo que había un mal servicio por parte de Demarco, en la prensa, en el consejo y en muchas otras partes. Pero al hacer un trato directo siguen con el mal servicio, pagando más allá del valor licitado. Ya es caro 237 millones por un trato directo mensuales. Los tratos directos por su naturaleza son más caros que lo licitado. Ahora se pretende un contrato por más plata y un servicio parecido. Lo que se esconde y tratan de mezclar peras con manzanas es comparar dos cosas totalmente distintas. Trato directo, en el documento que nos entregó SECPLA, versus licitación. Lo que nos debieran comparar, y no quieren por motivos obvios, es la última licitación versus esta licitación. ¿Saben por qué aberrante en los montos? Porque la antigua licitación era por 3.889 UF. Y la de ahora es por 8.734 UF. Sí, disculpa, alcaldesa, la cara que usted está poniendo es como que si el concejal Loyola dijera estupideces. Pero así es. En los consejos anteriores le recuerdo que muchas veces se lo advertí antes. Hay deficiencias técnicas, son camiones viejos, pasan en pana y con lo caro del servicio no se justifica. Rutas definidas siempre han existido, es cosa de revisar los GPS de los camiones. Un camión con caja de 6 metros y 4x4. Está bien para los pasajes, pero no justifica 200 millones de pesos más al mes. Hablan del vertedero controlado de Popeta en la licitación. Usted sabe que está clausurado y que no se puede volver a votar ahí. Y habla del relleno de Popeta en el que se está trabajando. Entonces las bases mienten. Dicen que disponemos en el relleno sanitario de Popeta que todavía no está funcionando. Estamos votando algo al futuro, entonces que no sabemos si va a funcionar. Entonces también yo me pregunto, ¿cuál es la tarifa de kilómetro adicional en caso que se deba disponer en otro lugar diferente al relleno de Popeta? Ese valor está más a favor de la empresa en la base de licitación y no del lado del municipio. Tampoco señala qué pasa si hay cobro de TAG y otros gastos asociados al traslado fuera de la comuna. Esa es mi intervención. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Respecto a las pésimas bases técnicas, tendríamos que oficiar a la Contraloría General de la República, que es la que le entregó el OK y las encontró
bastante bien después de solo un par de observaciones técnicas con los analistas especialistas en este tema, donde hoy día hay una regulación bien exacta para rellenos sanitarios, para residuos sólidos y para este tipo de contratos. Así que, lamentablemente, si la Contraloría las encuentra óptimas, adecuadas y les da su visto bueno de legalidad, difícilmente yo podría discutir una situación como esa. Si no hay otra palabra pedida, yo les pediría que nos someter a votación. Paola. Sí, gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todos y todas. Tengo un par de preguntas. La primera, ¿qué pasa en el caso de no poder obtener la toma de razón de Contraloría? Sé que estamos súper apretados en los tiempos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el plan? ¿Qué vamos a hacer? Primero, lo que pasa es que entramos en una situación crítica de falta de servicio y de emergencia sanitaria, que ya en algún momento nos pasó cuando llegamos y tuvimos que prorrogar este trato directo que esta misma mesa aprobó y que consta en acta, porque nuestro bien jurídico a proteger y superior es la salud pública. Por lo tanto, por eso estamos aquí hoy día, para evitar que tengamos un periodo, al menos, aunque sea 1, 2 o 3 días o una semana, de falta de servicio de basura, para evitar y tener continuidad. A pesar de, no lo sé, jurídicamente no tenemos contemplado qué pasa porque es una situación eventual. Yo creo que, por eso yo cité este Consejo Extraordinario, justamente para que eso no ocurra. Porque perfectamente si hubiéramos tenido quizás un calendario un poco más holgado, podría haber sido la próxima semana o otro día, pero las ciudades están en constante movimiento y hoy día se trata de que eso no pase. ¿Terminó, señora concejala? Sí, ¿O no, va a hacer tengo dos otra preguntas más. Sí, no te preocupes. Lo siguiente es, ¿qué pasa? Porque hoy se está depositando en un terreno que fue habilitado, ¿cierto?, por la Seremi de Salud en vista de todo el conflicto judicial que existe con el vertedero. Pero las bases de licitación no contemplan depositar en ese sector, sino que contemplan depositar en el vertedero y en el eventual relleno sanitario. Relleno sanitario que, bueno, lo decía el colega, no tenemos certeza de que suceda, se está construyendo, etcétera, pero no, lamentablemente hoy no es una certeza presente que el relleno sanitario tenga resolución sanitaria, esté habilitado para depositar. En ese caso, ¿qué pasa con esto de que no se puede depositar? Estamos depositando en un lugar excepcionalmente habilitado. ¿Y qué sucede en el caso de que lamentablemente no obtengamos el relleno sanitario? Bueno, 3 precisiones a ese respecto. Primero, cuando hablamos de vertedero controlado Popeta y relleno sanitario Popeta, son los términos que usa la Seremi Salud, que es la que nos regula, no es algo antojadizo, ni a mí se me ocurrió ni lo inventé. Yo sigo la nomenclatura que me da la ley, como se ha hecho valer aquí. Además, yo soy una mujer de derecho, así que conozco esos temas. Segundo, respecto al relleno sanitario actual, tenemos una autorización por la Seremi, la cual va a ser prorrogada ahora por 30 días más. Estamos votando en un lugar que ellos mismos nos autorizan, con todas las precauciones que esto significa. Y además estamos en el plan de cierre del vertedero controlado y tenemos la RCA del futuro, lo que la resolución de calificación ambiental es nuestra garantía para poder votar ahí por los próximos 6 años. ¿Eso? Ya. Gracias, alcaldesa. Se me había olvidado también comentar en mi intervención que este valor que triplica el actual, además, ¿cierto?, no contempla el barrido. O sea, cuando acá la concejala Paola Palacios consultó en este mismo consejo municipal por qué se había dividido en dos. Por un lado, licitar el retiro de residuos domiciliarios, por otro lado, licitar el barrido. En ese momento se le responde algo así como, bueno, porque se dividió nomás. ¿Ya? Pero luego, en la comisión de presupuesto, cuando estábamos finalizando y la presidía el concejal Martínez, y el director de SECPA nos entrega este documento comparativo, dijo textualmente así: bueno, y se dividió en dos porque pensamos que el barrido podía quedar en un proveedor local. Ya, entonces si tenemos pensado en dejarlo en un proveedor local, ¿por qué lo licita?
¿Para qué lo licita si ya tenía pensado en un proveedor local? Porque los proveedores locales también participan en la licitación, Sí, concejal. pero usted lo está pensando antes. No, lo puede pensar lo que quiera, pero mientras no cumpla o incumpla, no puede participar. O sea, podemos pensar que No, yo muchas veo- cosas, pero los yo veo- pensamientos no son ley. Yo veo ahí en esa... Primero cuando acá lo dicen que es porque se dividió nomás, y después allá nos dicen que porque queremos pensar en un proveedor local. O sea, usted, la administración... Sí, voy a hablar a medida que estaba o ya tenía planificado quién va a ser el proveedor local que se va a adjudicar, porque usted me dice proveedor local. No sé qué proveedor se le va a adjudicar al que cumpla con la normativa y le hemos bajado los requisitos justamente para que sea un proveedor que responda a las necesidades de la comuna. Y con respecto al lugar o a la base que se quiere poner, también con la cantidad de exigencias, es como si ya estuviera prediseñado cuál va a ser la base. O sea, ¿dónde la va a hacer si se está súper exigido eso? ¿Cuál base? La base de operaciones del... ¿De la actual? No, de la futura. No, es que estamos hablando de la licitación de residuos domiciliarios, no de la del barrido y recolección de ferias. De eso estoy hablando, ¿De es otra cuál? pregunta. Ya, la pregunta es, Le estoy preguntando si acaso ya sabemos dónde se va a poner la base, porque con una cantidad de exigencias... mira, concejal, la verdad no sabemos, pero la tenemos que sacar de donde está porque está rodeada de vecinos. No, sí, eso está claro, pero de yo la, me refiero de la por la población cantidad... del Parque, de la población Luis Romanini, de la población Doctor Fernández. Y una de las cosas más importantes es que la base donde los camiones de la basura operan no esté al medio de la ciudad. Ya, pero usted No me se dio- interesa dónde esté, donde de Pero se dieron cuenta la cantidad de Soloverde o no exigencias sé que le quién. ponen para una base, ¿cierto? ¿Se da cuenta qué? La cantidad de exigencias en la licitación que pusieron para la base, ¿se dieron cuenta cómo está? O sea, ¿sabe usted cómo está la exigencia? ¿Va a encontrar esa empresa al terreno o ya se sabe cuál es? Porque poco o menos yo creo que hay con suerte dos o tres Melipilla que cumplen. No, sí, a mí sí, basta con que cumplan lo que dicen las bases técnicas, que es estar fuera de la población actual y del radio urbano donde pueda estorbar a los vecinos. O sea, Es yo le lo prometo único. que yo sí me estudié la licitación completa. ¿Eh? La leí bastantes veces. Nosotros no solamente la leímos, sino que además la pasamos por Contraloría, que créeme que es harto más difícil. Bueno, sí, ¿tiene alguna otra consulta? ¿Alguien más? Martín. Buenas tardes, alcaldesa, honorable consejo. Sí, con respecto a la licitación, esto es más que nada futuro siempre. Si me pongo a pensar también, la licitación estaba todo, aparte tenemos la Contraloría encima, que es un tema tan relevante que tenemos que tener en consideración. Además, tenemos acá cada decreto. Yo imprimí esto porque era el más corto que teníamos en este caso, porque los otros tenían 193 páginas y el otro, si no me equivoco, 42. Entonces, ¿qué más vamos a hacer? Si ya están los estatutos y aparte el tema es para los vecinos. Si estudiamos el tema, no tenemos por qué tener dudas o irregularidades y, como lo digo nuevamente, tenemos la Contraloría encima. No podemos equivocarnos porque al final, ¿qué sacamos? Eso. Bueno, muchas gracias, Martín. Yo creo que en honor a todas las consultas que se han hecho, a la claridad de la situación y a la normativa aplicable y vigente, don Jorge. Señores concejales, entonces corresponde la aprobación de la puesta de adjudicación a la empresa de Marco por 310.596.000 pesos mensuales, IVA incluido. Procedemos a la votación. Alcaldesa, una consulta. La votación es quórum calificado. La votación tiene una norma distinta, es con quórum calificado. Tiene un quórum distinto a una votación normal. Pero para eso está nuestro secretario, para poder certificar aquello. Acuña. La abogada Claudia Chiguay quiere hacer alguna acotación. Sí. Claro que tiene un quórum calificado. Al ser superior de los 500 UTM, ahí es mayoría absoluta, pero al exceder del periodo alcaldicio, ahí es el 2/3 de los concejales, que al ser de 8, la regla y la fórmula que se emplea es de 6. Eso es. Ya. ¿Estamos entonces, alcaldesa? Procedemos a la votación. Acuña. Apruebo. Volados. Voy primero a justificar mi votación y en primer lugar agradezco por el trabajo desarrollado para llegar a esta licitación y adjudicación posterior, ya que es un tema clave y central de nuestra comuna
Se hicieron los ingresos a la Contraloría General de la República en tiempo y forma. La Contraloría hizo toma de razón con alcances, los cuales fueron corregidos en las bases de licitación. Este proceso ha sido entregado al Consejo y estudiado por nuestra parte, donde contaremos con un mejor servicio de recolección y transporte de residuos sólidos domiciliarios y urbanos y rurales, una mayor flota de camiones de recolección, mayores extensiones horarias geográficas de recolección, aumento de multas ante incumplimientos. Se va a recontratar y/o seguirán mayoritariamente con su fuente laboral los trabajadores actuales. Habrá mayor cantidad de personal para el retiro. Contaremos con más y mejores contenedores de diferentes tamaños para el porvenir de Melipilla. Por ello, voto a favor. Gavión. Apruebo. Carmona. Apruebo. Loyola. Sí. Permiso, alcaldesa, 25 segundos me voy a tomar antes de votar. Primero quiero decir que este es el Consejo Municipal, nosotros somos el Consejo. Y para eso fuimos electos, para acá decidir aprobar o rechazar todo lo que nos concierna. Si la Contraloría lo encontró bueno o lo encontró malo, ese es un tema de la Contraloría, sino para qué existe el Consejo. Sí, pero acá se aprueba o acá se rechaza, por eso que estamos acá. En el fondo, cuando yo escucho que me dicen Contraloría, bueno, entonces yo tengo súper claro cuál es la posición de cada concejal, o sea, cuál es la misión del concejal y qué es lo que la ley nos dice que tenemos que hacer. ¿Ya? O sea, quería decirlo porque he escuchado tanto el tema de que la Contraloría dijo que la Contraloría... Acá estamos en el Consejo y acá se aprueba o se rechaza. Eso quiero dejarlo también súper claro para la gente que nos está escuchando, no para nosotros, ¿sabes? Porque yo sé que nosotros todos sabemos. Y lo último que también quería decir, que me sumo a lo que dijo la concejala Palacio, lamentablemente esto se pudo haber hecho mucho antes y haberse conversado mucho mejor. Rechazo. Perdón, el argumento del rechazo. Este tema podría haberse trabajado mucho mejor, lo pedimos a partir de enero, en donde nos hicieran parte a los concejales porque es un tema delicado, en donde tenemos co-solidaridad los concejales en esta decisión, ¿ya? Es muy alto el valor, triplica el actual y son 6 años. Y además se dividió la licitación en 2. Rechazo. Martínez. Quiero argumentar mi voto. Quiero a lo mejor decir que sí me hubiera gustado que a lo mejor las bases de licitación fueran a lo mejor distintas, pero en base a que nos rige también la Contraloría y hay algunos dictámenes de misma Contraloría de la cual hay algunos concejales acusados de notable abandono de deberes por no justificar su rechazo y en base a que la Contraloría dice que está avisado y que nosotros también tenemos que tomar una decisión, apruebo. Aprueba. Palacios. Sí, también voy a argumentar mi voto. Primero quiero recalcar a las personas que nos ven, que nos van a escuchar después, sobre todo a los vecinos y las vecinas, donde tenemos la misión de representarlos, ¿cierto? Que vengo insistiendo en este tema desde enero. Mis colegas lo saben, la administración lo sabe, ¿cierto? Cuando asumimos nuestros cargos ya sabíamos anteriormente que había un trato directo, que nos íbamos a tener que hacer cargo de este proceso que es tan delicado. A pesar de las múltiples insistencias, quiero decirle a los vecinos y las vecinas que siempre recibí respuestas, la verdad, lamentablemente escuetas, con no mucha, no sé si decirlo solidaridad conmigo, pero sí no a la altura de lo que uno debería contestar cuando es funcionario a un concejal. Indistintamente de eso, por supuesto, en mi cargo y en la altura de mi cargo, lo asumí, revisé las bases de licitación, tal como me dijo el director SECPLA, una vez subidas a la plataforma, sin una construcción conjunta como uno debiera esperar y como usted, alcaldesa, nos dijo tantas veces que quería trabajar en conjunto con el cuerpo de concejales. Eso en esta oportunidad, lamentablemente, en el proceso yo creo más importante que va a tener este cuerpo de concejales, con esta cantidad de dinero que vamos a tener que aprobar o rechazar, eso no sucedió. Revisé las bases, ¿cierto? Como aquí a todos les consta. Hice varias preguntas durante varios consejos municipales.
Y hay algunas cosas que ya ha revisado los documentos y hecha las evaluaciones, porque finalmente de eso se trata también, de las evaluaciones de las empresas que postulan. Hay una que no me queda clara y es sobre las camionetas de supervisión. Hay 2 camionetas de supervisión en las cuales no cuentan en el cálculo del presupuesto. Solo se cuenta el camión tipo A, tipo B, tipo C. Camionetas de supervisión son 2 camionetas que no están especificadas y tampoco en el informe económico se especifica qué pasa con esas camionetas, porque no tienen un valor. Si eso tenía una respuesta, tenía que estar acá, en el informe económico, no en otro lugar. Eso no está, no existe. Entonces, para mí es irrisorio pensar que hay 2 camionetas que no existen en el cálculo de la oferta económica. Y por otro lado... Perdón, ¿sí? concejala, antes de que siga, no existen camionetas de supervisión. Pero sí existe. No, sí. Es que está en el cálculo económico que ustedes nos enviaron. Pero no son las actuales que usan los... Es que no lo especifica. De todas maneras, le agradezco si es que quiere aclararlo en este momento, pero tuvimos un consejo, ¿cierto?, de exposición. Yo pedí esto antes, ¿se acuerdan? Que sí. Lo pedí y dije, bueno, necesito saber cómo es que se calculó la oferta económica. No se envió cuando se nos citó a este consejo extraordinario, lamentablemente. Tenemos que enterarnos de toda la evaluación económica y de todo el proceso de evaluación económica sobre la marcha. Creo que cualquier persona que se tome este proceso con la seriedad que se lo tiene que tomar, con la responsabilidad del cargo que lo tiene que tomar, no puede tomar una decisión con toda esta información, que es tremenda, en 5 o 10 minutos. Al menos no yo. Me hubiese gustado tener una contraparte más técnica a quien preguntarle, tener días para poder reunirme, saber si está todo en orden, ¿cierto? Yo puedo confiar, por supuesto, en los profesionales y siempre lo hago. Pero sin embargo tengo un cargo del cual me tengo que hacer responsable. En segundo término, mi votación va netamente por el planteamiento que tiene la empresa ganadora, ¿cierto?, de marco de la licitación, sobre las mejores condiciones de empleo y remuneración. Quiero decirle a la gente que va a haber 85 trabajadores, los auxiliares van a aumentar su remuneración mensual. ¿Saben cuánto? En 467 pesos mensuales. Es una burla. Es una burla. Si a mí me dijeran que yo voy a ganar 467 pesos mensuales más, yo probablemente le diría a mi jefe que no me aumente el sueldo, que se ahorre esos menos de 500 pesos que probablemente le sirvan más a él que a mí. Y en el caso de los conductores va a aumentar 943 pesos, menos de 1.000 pesos. Hoy día con 1.000 pesos no compramos ni un kilo de pan, para los que comemos pan, lo sabemos, ¿cierto? Yo estoy absolutamente en contra de que esas sean las condiciones laborales de los trabajadores de esta nueva licitación, o al menos de aprobar yo esas condiciones laborales. Es por eso que mi voto en esta oportunidad va a ser de rechazo. Perdón, ¿cuál fue su votación? Yo siempre que rechazo usted me vuelve a preguntar, don Jorge. No, lo que pasa es que en esta oportunidad y en este tipo de votación el rechazo tiene que ser fundamentado, ahora sí, y conforme a las bases de licitación. En el caso suyo, concejala, está perfecto, así que vamos a... Rechazo, don Jorge. ¿Rechazo? ¿Y argumento? Ya. Que lo explique, perdón, que lo explique para que quede bien claro. Para que quede en acta, concejala, Sí. rechaza por, 1, las condiciones laborales y de remuneración ofrecidas por la ganadora. Por la empresa de marco, y 2, porque la camioneta de supervisión, que son 2, según el informe económico que se nos envió en los antecedentes, no existen en el informe económico y no están calculados. Solo están calculados el camión tipo A, tipo B, tipo C. Sin embargo, se nos dice que vamos a contar con 2 camionetas de supervisión que no están calculadas, por lo tanto, en la oferta económica no existen. Ya, queda claro entonces. Salazar. Apruebo.
36. ¿Aprueba? 36, 36. Salazar. Don Jorge, dije apruebo. Aprueba, ya. Alcaldesa. Apruebo. Si me da un minuto, porque en realidad yo voté pensando en que no podíamos argumentar nada, como los consejos anteriores, muy breve. Yo estoy de acuerdo con la concejala Palacios, pero también hay en el tema de la remuneración, pero también hay que tener claro que esta es una licitación donde va un todo. Yo creo que aquí nadie está de acuerdo con esas condiciones laborales. Yo miré lo más amplio, que se van a aumentar a 3 pionetas y un chofer, versus lo que teníamos antes, que era un chofer y 2 pionetas. También de pasar de 16 camiones a 21 camiones, de tener un camión más pequeño que va a estar en el sector de Teniente Merino, Santa Nora, Huilco. Y también de pasar de 36 a 85 trabajadores. Si bien es cierto, la remuneración es baja, pero en el aguinaldo o en el bono ahí hay una leve mejora. Y también estamos en contra del tiempo. A mí también me hubiera gustado que hubiéramos tenido bastante tiempo para estudiarlo. Yo estudié lo que nos enviaron y las licitaciones, yo tengo claro que si cumple, cumple. O sea, no es un traje como... Pero bueno, así que eso. Gracias. De alcaldesa, estamos para cerrar el consejo. Siendo las 16:50 horas, se levanta la sesión. Gracias.